Matanza en Gaza. Hamás denuncia que el bombardeo israelí que alcanzó un hospital ayer ha matado a 500 personas. Lo que pasa es que Israel achaca esa explosión a un cohete lanzado por la yihad islámica, que en lugar de acabar impactando en territorio israelí, habría acabado impactando en el hospital en cuestión. Ha convocado esta mañana el ejército de Israel a periodistas para, aparentemente, eso espera, dar pruebas de lo que está diciendo, de la autoría de la yihad islámica. La Unión Europea está instando a Israel a que abra ya una negociación y permita el paso de ayuda humanitaria. Llega hoy Biden, si nada cambia, a Tel Aviv, para subrayar su apoyo inquebrantable al gobierno de ese país, al gobierno de Netanyahu. La cobija de paje, Felipe González y el presidente de Castilla-La Mancha responden a lo que dijo Zapatero en este programa. El primero desdeña su argumentación sobre la amnistía, Felipe, y el segundo refuta eso de que se pueda cambiar de opinión constantemente. Por favor, ha dicho Paje, por favor. Y el acuerdo de la Unión Europea, o en la Unión Europea, para la reforma del mercado eléctrico, una vieja batalla del gobierno español que por fin sacó adelante la vicepresidenta Teresa Rivera. Tiene que servir esta reforma del mercado eléctrico, pactado por todos los socios, excepto uno que es Hungría, o eso se pretende para que los consumidores europeos disfrutemos de precios más estables. No sé si más bajos, pero al menos sí más estables. Pues lo primero son los efectos, las consecuencias del ataque que ayer sufrió un hospital de nombre Al-Ali, que está ubicado en Gaza. O un misil, o un cohete, una de dos, o un misil israelí, o un cohete lanzado por la yihad islámica, explotó en el patio de este hospital, donde habían buscado refugio, precisamente de los bombardeos, centenares de civiles. El gobierno de Hamás, pues Hamás gobierna la Franja de Gaza, habla de hasta 500 muertos. Las imágenes, en efecto, muestran un montón de cadáveres, de hombres sacando cadáveres de entre los escombros y juntándolos ahí al raso, a la vista de, cubiertos por mantas y por colchas, pero a la vista de los fotógrafos, ¿no? Bueno, como les digo, hay un cruce de acusaciones respecto de la autoría. Fíjese, lo más grave, lo más preocupante de esta historia es que las dos versiones son creíbles. ¿Cómo estará la situación en Gaza para que las dos versiones sean creíbles? Una, la primera que dio Hamás, que este es un misil israelí, que por mucho que diga Israel que sabe lo que ataca y por qué lo ataca, pues al final cayó el misil en el hospital lleno de refugiados. Versión primera. Versión segunda, el ejército de Israel dice, no, este es un cohete lanzado por la yihad islámica, que en lugar de alcanzar territorio israelí, por alguna cuestión no ha llegado a su destino, y lo que ha hecho es caer y explotar en el hospital de Gaza. Las dos versiones que están encima de la mesa, y a esta hora de la mañana seguramente es imposible decir cuál de las dos es la correcta. Se ha contado que el ejército de Israel convoca esta mañana a medios de comunicación, se supone que para aportar las pruebas que permitan afirmar que no han sido ellos los israelíes, sino los otros, los de la yihad islámica, los responsables últimos del ataque. En todo caso, las consecuencias, los efectos, por la dimensión que tiene la matanza que allí se ha producido, pues se vienen produciendo desde la última hora de la tarde de ayer. Primero, protestas en Cisjordania, no solo en Gaza, también en Cisjordania, de la población palestina que ha salido a pedir justicia o a pedir venganza por lo ocurrido. Consecuencias políticas. Bueno, el intento de asalto de la embajada de Israel en Jordania, ¿no? Con intento de prenderle fuego. Consecuencias políticas, digo, para empezar, ha suspendido Joe Biden no su visita a Israel, pero sí la visita posterior que pretendía realizar a Jordania y la reunión con el rey Abdalá, que le ha dicho en estas condiciones casi mejor que no vengas. Que Hamás tiene convocado hoy un día de la ira, Hamás y también Hezbollah en el sur del Líbano. Un día de la ira que significa que se llama a todos los árabes a salir a la calle a demostrar su animadversión hacia Israel. Y que desde la Unión Europea, y no solo desde la Unión Europea, también desde Canadá, por ejemplo, el gobierno canadiense, el primer ministro Trudeau, lo que están diciendo es, oiga, después de esto urge más que nunca que se abra primero un alto el fuego. Porque si dejamos de lanzar cohetes unos y dejamos de lanzar misiles otros, pues nos evitamos este tipo de situaciones, claro. Y en segundo lugar, una negociación. Pero vamos a ver si eso prospera o no prospera. Porque sigue habiendo 200 rehenes en poder de Hamás, y si el número que facilita Hamás es correcto y el gobierno israelí no lo ha desmentido, 200 rehenes que ahora mismo se convierten en moneda de cambio. En moneda de cambio no solo para pedir la libertad de reclusos palestinos, que era lo que en principio parecía que estaba previsto, sino en moneda de cambio para vengar la muerte de los civiles del hospital. Y esa es la
preocupación fundamental de las familias. Se reunieron ayer los 27, los gobiernos de la Unión Europea, de manera telemática, Consejo Europeo, para manifestar de nuevo una posición común y transmitir esa idea de que tienen una misma posición todos los gobiernos, aunque luego dentro de los gobiernos, por ejemplo en el de España, pues haya diferencias de criterios. La posición común dice Israel tiene derecho a defenderse, pero Israel tampoco puede atacar a la población civil porque sí, o sea que tiene que respetar algunas líneas rojas. El presidente del gobierno, el presidente Sánchez, ayer transmitió este mensaje en una declaración sin periodistas, o sin preguntas al menos, este mensaje que dice que durante años la comunidad internacional no ha prestado atención, ha mirado para otro lado. Igual debería haber dicho Sánchez, hemos mirado para otro lado. En los últimos años, la comunidad internacional ha mirado hacia otro lado. No ha prestado suficiente atención a este conflicto. Se ha actuado como si la seguridad y la estabilidad en la región y, por tanto, en el mundo, pudieran resolverse por sí solas, o al menos convivir con la situación actual. Y los acontecimientos de los últimos días nos demuestran que esa idea era un error, un profundo error. Además, hay riesgo de que se produzcan incidentes en otros países, incidentes o atentados en otros países. En Estados Unidos ya ha pedido a todos sus nacionales que eviten viajar al Líbano, por ejemplo, y el Consejo de Seguridad de Israel ha pedido o ha animado a todos los judíos que residen en Turquía a que intenten evitar en todo caso los riesgos. Primero ha pedido que no se viaje a Turquía. Y a las comunidades judías que viven en Turquía que extremen la seguridad. Y a quienes puedan abandonar Turquía, ha dicho el Consejo de Seguridad israelí, dirigido a sus nacionales, a quienes puedan, bueno, a sus nacionales y a los judíos turcos, a quienes puedan abandonar Turquía también, que lo hagan. Política española, Felipe González ayer le dio la réplica a Rodríguez Zapatero, bueno, Felipe y García Paje, que vienen a ser como una alianza pequeñita, pero sector crítico dentro del Partido Socialista, sector crítico de algunas de las cosas que impulsa el presidente del gobierno. Estuvo Felipe con Susana Griso, Susana le puso pues un pasaje de la entrevista de Rodríguez Zapatero, cuando evocaba Zapatero aquí en este programa, pues la amnistía del año 36 firmada por Azaña, o incluso la primera amnistía que nos dijo pues es de la época de la Grecia clásica. Y a la pregunta de qué le había parecido, la respuesta de Felipe pues fue un poco desdeñosa, fue decir, no he entendido nada de lo que ha dicho, nada de lo que he entendido, de lo que ha dicho Zapatero. Pero también dijo alguna cosa más. Dijo que si aquí de lo que se trata es de reflejar cómo la sociedad española desea la amnistía como paso para dejar atrás el 2017 y avanzar en la convivencia y el reencuentro, no sé qué, que si esa es la idea, que igual lo suyo sería, ya que a las elecciones generales no se presentó el PSOE con una propuesta de amnistía, que igual lo suyo sería consultar a la población, como hizo él cuando lo de la OTAN. Convoqué a los ciudadanos para que decidieran. Por tanto, cualquier elemento de comparación que hagan los compañeros de buena fe, que lo hagan con la situación actual. Les quieren hacer un tipo de amnistía modelo Puigdemont, porque la otra no la conozco, ¿no? ¿Ve? Consulten a los españoles. Cualquier comparación que hagas de buena fe, porque sabe Felipe, muchos en el PSOE vienen diciendo, pues también cambió de opinión Felipe González respecto de la OTAN. Y bueno, pues es verdad que cambió de opinión. Pero también es verdad que su compromiso electoral era convocar un referéndum, y el referéndum lo convocó. La idea inicial era convocar un referéndum para pedir el no, la salida, y al final se pidió la permanencia, pero el referéndum hubo. ¿Y Paje qué dice? Bueno, pues Paje dice que, a ver, esto de llamarle necesidad a la amnistía, pues que no. Y esto de decir que una vez que uno está en el gobierno puede cambiar de opinión las veces que haga falta por el bien del país, pues que tampoco. Eso de que cuando uno gana las elecciones está legitimado para cambiar de opinión a conveniencia. No lo comparto, no lo comparto. Si lo que queremos es cargarnos lo poco que queda de credibilidad de la política, solo falta decirle a los ciudadanos que de todas las promesas que hacemos en las campañas, que se vayan olvidando, porque esas, cuando pasen las elecciones, pueden ser lo contrario. Cuando uno gana las elecciones o cuando las pierde, García Paje, porque el PSOE las perdió. Las elecciones generales del 23 de julio. La verdad que el PP no tiene mayoría suficiente en el Parlamento como para ser investido Feijóo, pero ganarlas, tampoco las ganó Sánchez. La Unión Europea logró ayer un acuerdo para reformar el mercado eléctrico en tiempo de presidencia española de la Unión. Por tanto, la vicepresidenta Teresa Rivera pues tiene motivos para estar más que satisfecha en esta jornada, porque es un acuerdo que, hombre, no se consigue todo lo que esperaba o lo deseaba el gobierno español o el gobierno francés, pero por lo menos es un acuerdo, y por lo menos es un avance, por lo menos es una admisión de que hay que cambiar las normas.
que rigen el mercado eléctrico, visto lo visto en estos últimos meses o ya casi en estos últimos años. Hasta ahora el principal escollo se encontraba en la desconfianza que tenían Alemania y Francia respectivamente, porque el gobierno de Macron quería incluir la energía nuclear en los contratos a largo plazo entre Estados y Berlín se negaba porque entiende que podría ayudar a financiar al país vecino a restarle clientes por ser la nuclear más barata. Al final el acuerdo se basa en que la Comisión va a controlar las ayudas públicas para que se garantice la igualdad de trato entre los Estados. Teresa Rivera dice que esto va a servir para que haya precios más estables para los consumidores. El reglamento permite a los consumidores beneficiarse de esquemas de energía compartida, lo que también facilitará a los consumidores finales invertir en autoconsumo. La reforma protege a los consumidores ante futuras situaciones de emergencia, incluyendo instrumentos que permiten mitigar el impacto en los consumidores derivados de futuras crisis de precios. Lo que no toca este acuerdo es, de momento, el sistema marginalista de fijación de precios, según el cual es la tecnología más cara la que cubre, la que fija el precio más alto, la que determina el precio de todas las demás, que es lo que provocó en su día. Acuérdese que se dispararon los precios de la electricidad cuando empezó la guerra de Ucrania por el precio que había alcanzado el gas. Alsina en Onda Cero.